Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Santiago Bernal, reumatólogo del Hospital San Ignacio y de la Universidad Javeriana. Y el día de hoy estaremos con el doctor Néstor Correa, fellow de reumatología, hablando sobre embarazo y enfermedades reumáticas. Néstor, la voz, el micrófono es suyo. Santi, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a revisar qué relación tiene el embarazo con las enfermedades reumáticas y nos vamos a basar en el capítulo 42 del libro de Kelly. Es muy importante que en este tema tengamos en cuenta que la mayoría de las enfermedades reumáticas se presentan en mujeres en edad reproductiva y muchos cambios fisiológicos del embarazo se van a manifestar o van a aparecer manifestaciones de la enfermedad reumática. Entonces, como reumatólogos debemos estar muy atentos a este punto. Además, tenemos que identificar varios factores de riesgo que van a tener las pacientes embarazadas que las van a aumentar la probabilidad de tener eventos adversos durante el embarazo o en el posparto. Ahora, hay una relación, digamos, muy delicada entre los medicamentos, el embarazo y la lactancia. Por eso debemos estar siempre atentos a el cambio que debemos hacer antes del embarazo, durante o en el momento de la lactancia y poder dar una consejería y un acompañamiento, digamos, lo más, digamos, cercano a la evidencia científica disponible. Entonces, lo primero es entender esos cambios fisiológicos que en ocasiones pueden manifestarse o parecerse a manifestaciones de enfermedades reumáticas. Entonces, el primero que va a cambiar es el sistema inmune y lo va a hacer con el objetivo de garantizar la supervivencia del feto. Entonces, va a haber un aumento en la producción de algunas hormonas del embarazo que van a disminuir la inmunidad, especialmente la inmunidad celular y los linfocitos T helper ahora van a tener un predominio de ser linfocitos T helper 2. A nivel de la piel, vamos a tener que en el embarazo normal hay un fenómeno de hipervascularidad que vamos a ver como un eritema malar y un eritema palmar y que a un ojo no experto podrían parecerse a el lupus cutáneo agudo o en la esclerosis sistémica a unas telangiectasias o en las vasculitis a unas vasculitis cutáneas. Entonces debemos estar atentos a ese eritema palmar y malar que es normal en el embarazo. Asimismo, la aparición de cloasma gravidum, que puede ser normal en el embarazo, podría llegar a ser confundido con el rash malar del lupus o el edema que aparece en el embarazo normalmente pueda ser interpretado como una manifestación de un síndrome nefrótico, de una TBP, de inflamación periarticular, por ejemplo. A nivel renal, la mujer embarazada tiene un aumento del 50% aproximadamente en la tasa de filtración glomerular. Y si había alguna enfermedad que generara proteinuria previo al embarazo, esta se puede exacerbar. Entonces, durante el embarazo, digamos que es importante tener en cuenta que la nefritis lúpica podría causar con proteinuria y con disminución de la tasa de filtración glomerular. Lo mismo el síndrome antifosfolípido también pudiera generar una nefropatía y manifestarse con proteinuria o disminución de la tasa de filtración glomerular, así como una crisis renal en la esclerosis sistémica. A nivel hematológico, uno de los cambios más importantes es que hay un estado protrombótico. Y ese estado protrombótico es favorecido por una gran cantidad de estrógenos que son producidos por la placenta. Además que el aumento del tamaño del útero va a favorecer la éstasis venosa y todo esto a aumentar el riesgo hasta 5 veces de enfermedad tromboembólica venosa. Hay también un aumento del volumen intravascular que no está compensado con un aumento de glóbulos rojos de la misma manera y por tanto estas mujeres van a tener anemia por hemodilución. Entonces, estos cambios de anemia, por ejemplo, podrían confundirse con activación del lupus eritematoso sistémico. Y estos eventos protrombóticos en donde el hígado de la mujer embarazada va a producir más fibrinógeno, van a verse reflejados en un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Además, hay una elevación de la cantidad de glóbulos blancos, lo que podría, digamos, eh, desorientarnos cuando vemos a una paciente, haciéndonos pensar que como está inmunosuprimida,
puede estar presentando una infección y es una manifestación normal, digamos, del embarazo de esta mujer. Entonces, es importante claramente conocer muy bien sobre los pacientes y de las condiciones fisiológicas que se presentan en el embarazo para no confundirlas con actividad de una enfermedad autoinmune. Porque claramente si no conocemos cómo se presentan las enfermedades, necesariamente pues nos pueden sorprender las manifestaciones en el embarazo. Y una cosa que es importante de esta charla es que la idea es que le perdamos el miedo al embarazo y la autoinmunidad, porque eso suele generar en muchos de nuestros colegas automáticamente un miedo a malos desenlaces y muchas veces es por lo impredecible o lo restringido que tenemos algunas terapias. Y también entonces es importante que el embarazo es como una de las claves por las cuales uno empieza a entender por qué de pronto la autoinmunidad es diferente en hombres y mujeres, por esos cambios adaptativos que tiene que tener el sistema inmune. Pero como usted lo decía, normalmente los lupus no hacen leucocitosis, no es lo frecuente. Entonces tener una leucocitosis a uno lo tiene que llamar la atención en el contexto de un paciente con lupus y si está embarazada. Y creo que ahí el llamado también es a entender el contexto clínico de los pacientes, porque claramente lo que conocemos es que una enfermedad reumática activa por lo general da una gran cantidad de manifestaciones y el embarazo implica unos cambios que no necesariamente implican todo ese cambio y por eso es que hay que anclarse mucho en conocer la enfermedad previamente cómo era, cómo viene, para poder también tratar de entender qué es lo que puede suceder. Entonces es fundamental eso y lo que usted dice, buscar otros diagnósticos diferenciales, algunos cambios que pueden ser fisiológicos. Muchas gracias, Santi. A nivel gastrointestinal, el cambio fisiológico va a ser favorecido por el aumento de la progesterona. Y ese aumento de la progesterona va a llevar a que la mujer tenga mayor constipación y a empeoramiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando tienen esclerosis sistémica, pues estos síntomas de reflujo van a ponerse muy severos. A nivel musculoesquelético hay una hiperlaxitud ligamentaria favorecida por los estrógenos y esa hiperlaxitud puede ser o puede generar dolor articular, que tenemos que determinar si es dolor articular por una enfermedad reumática o por los cambios normales del embarazo. Igualmente, las articulaciones sacroiliacas van a tener un proceso, digamos, como tal inflamatorio por todos los cambios biomecánicos que van a ocurrir por el mismo embarazo y pues la paciente puede manifestar dolor lumbar. Entonces, hay que estar muy atentos que no sea manifestación de una espondiloartritis, ese dolor lumbar. Y debido a la disminución de los niveles de calcio, digamos, o por el aporte que se hace al feto, va a haber una disminución en la densidad mineral ósea que en la mujer embarazada es transitoria. Pero pues sabemos que en las enfermedades reumáticas, pues va ahí ya por el proceso inflamatorio y por el uso de esteroides, la paciente puede ya tener menos densidad mineral ósea y pues todo esto puede favorecer que llegue a un proceso patológico. Antes de pasar a este, pero hablando de la parte osteomuscular, recordar siempre que, o sea, la disfunción de la sínfisis púbica y el dolor lumbar es muy frecuente en el embarazo. Entonces, a veces uno dice, puede que no sea el momento para estudiar un dolor lumbar en estas pacientes si no tienen el diagnóstico previo. Y acordarse también que un diagnóstico diferencial dentro del abordaje de las espondiloartritis es la ilitis condensans, que es normalmente en pacientes multíparas. Entonces, adicionalmente a eso también es importante como diagnósticos diferenciales en este contexto y claramente pues buscar otras causas a veces al dolor y no quedarse solamente con que es la espondiloartritis en este contexto. Muchas gracias, Santi. Y ya entendimos que hay unos cambios fisiológicos que se pueden o que pueden simular cambios por una enfermedad reumática, pero hay cambios anormales durante el embarazo que pueden parecerse a enfermedades reumáticas. Uno de los, digamos, más clásicos que uno siempre escucha es la preeclampsia. La preeclampsia puede ser muy difícil de diferenciar de una actividad lúpica o de una nefritis lúpica o de una nefropatía debido a síndrome antifosfolípido o una crisis renal por esclerosis sistémica o una vasculitis debido a una vasculitis con compromiso a nivel renal. Lo mismo el HELP y la eclampsia pueden ser muy parecidos al lupus eritematoso sistémico sobre todo. Entonces, además de estas alteraciones, digamos, hipertensivas durante el embarazo, em, la mujer embarazada puede tener también una osteoporosis transitoria
que puede confundirse con actividad de la enfermedad, por ejemplo, del lupus o del síndrome antifosfolípido, en donde ocurre una necrosis avascular de la cadera o una artritis de cadera. Entonces, estas manifestaciones patológicas del embarazo también pueden parecerse a enfermedad reumática y vamos más adelante a desmenuzar, digamos, este concepto. Entonces, habiendo entendido cuáles son los cambios fisiológicos y patológicos del embarazo y su relación con las manifestaciones de las enfermedades reumáticas, eh, estos tres puntos que están en los círculos son tres puntos claves que tenemos que tener en cuenta en la consulta de una mujer embarazada. Y el primero es saber qué enfermedad es qué enfermedad es la que tiene, qué enfermedad reumática es la que padece esta mujer embarazada. Para con eso tener en mente los factores de morbilidad materna, de morbilidad fetal y el tratamiento que le debemos dar. Siempre estas mujeres deben tener una consulta preconcepcional. La idea es que no se embaracen sin haber tenido una consejería y una evaluación de los riesgos previo a la concepción. Y por último, es muy importante o muy delicada esta relación de los medicamentos con el embarazo. Entonces, siempre debemos tratar de que los medicamentos sean compatibles con el momento en que se encuentra la mujer, bien sea preconcepcional, durante el embarazo o en la lactancia. Y Néstor, yo creo que ahí es importante es la relación que tienen que tener los reumatólogos y en general todos los médicos con las mujeres que están en edad fértil y que tengan interés en ser madres, porque desafortunadamente a pesar de lo severo que puedan ser las enfermedades en algunos casos, las pacientes siguen siendo fértiles y a veces por temas de tabú o por tiempo no le dedicamos el tiempo a las pacientes para hablar sobre esos temas. Entonces es importante también conocer su interés y su deseo también para poder hacer darles y explicarles la importancia de que los embarazos sean algo planeado en el contexto de las enfermedades reumáticas, porque no podemos estigmatizarlos ni satanizarlos como que no se pueden embarazar, porque para eso hay unas contraindicaciones que sí pueden ser absolutas y unas relativas. Y por eso lo que usted señala ahí al final, que es la importancia es del acompañamiento del reumatólogo. O sea, nosotros tenemos que estar muy pegados a estas pacientes para poderlas orientar y guiar en este proceso, pero no desde la barrera como del miedo, sino realmente es como desde el acompañando y tratando de ser muy activos y propositivos con ellas, pues porque al final, pues eso es una cosa que a veces puede implicar la parte de la realización personal o como lo hemos visto con algunas pacientes en consulta que son abortadoras recurrentes y que nunca habían recibido diagnóstico, pueden llevar a mucha frustración. Entonces, si uno puede intervenir en eso para ayudar a una persona y en este caso una mujer a que esté más tranquila, feliz y que pueda llevar su embarazo lo más tranquilo posible frente a pronto todo el estigma que puede tener por otros médicos, pues es importante esa labor de acompañamiento de las pacientes. Muchas gracias, Santi. Entonces, abordemos estos temas. Vamos a comenzar con la consulta preconcepcional. Y esta tabla nos muestra 6 puntos claves que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esta consulta. Entonces, el primer punto es que no debemos evaluar cómo está si hay daño orgánico de esta enfermedad reumática. Y lo ideal es que no haya un daño orgánico severo. La presencia de un daño orgánico severo puede contraindicar el embarazo. De hecho, el libro, digamos, es explícito en decir que la presencia de cardiopatía severa, enfermedad valvular cardíaca, hipertensión pulmonar arterial, manifestaciones neurológicas y falla renal, en especial tener una tasa de filtración glomerular menor de 40 mililitros minuto y una proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas, digamos que aumenta la probabilidad de desenlaces adversos y específicamente de lesión renal permanente. Entonces, digamos que hay que procurar que no haya un daño orgánico severo previo al embarazo. El segundo punto clave es evaluar cómo está la actividad de la enfermedad y esto porque entre más actividad, pues mayor probabilidad de desenlaces adversos. En general, habla el libro de que se debe tener 6 meses sin actividad y ahí en ese momento sí planear el embarazo para poder hacer las modificaciones terapéuticas que sean necesarias, que esto nos contacta con el tercer punto que escriben acá. 6 meses antes debemos tener adecuado control de la enfermedad y ahí sí revisemos cómo están los medicamentos. Entonces, la idea es llevar a la paciente a remisión de la enfermedad, mirar qué compatibilidad tienen los medicamentos que estamos tomando ahora con el embarazo.
Si no tienen compatibilidad, cambiar los medicamentos a algunos que sean compatibles y volver a evaluar la actividad. Para ahí sí hablar de un momento de concepción. El cuarto punto es que está unido, digamos aquí en una parte A y una parte B, es el screening de los anticuerpos. Entonces, dos grupos son los principales, los anticuerpos antifosfolípidos y el complejo Rho y La. Esto con el fin de determinar complicaciones, especialmente pues, obstétricas, de trombosis de lupus neonatal, especialmente con el Rho. Todos los pacientes con lupus, así no tengan antecedentes de trombosis, deberíamos volver a medir estos anticuerpos para ver si se han positivizado. Y al final, hacer una consejería. Con todos estos datos, ya podemos hacer una consejería en cuanto a cuáles son los riesgos que tiene la paciente antes de la concepción, en el primero, segundo, tercer trimestre, al momento del parto y de la lactancia. Siempre buscar coordinación con un grupo obstétrico también. Y creo que es importante en todo esto es que una cosa es el daño y otra las manifestaciones. Una cosa es que yo haya tenido una manifestación, por ejemplo, neurológica severa, pero que está controlada, que no me dejó un daño severo. ¿M? Es diferente a que yo tenga un daño estructural ya definido, como por ejemplo una hipertensión pulmonar severa. ¿M? Entonces hay una cosa, porque a veces el problema es que se quedan es en que si tuvo la manifestación ya está contraindicado el embarazo. Y no, realmente es el daño orgánico. Por eso es que digamos que la tasa de filtración glomerular es importante, es porque lo que queremos es evitar que el paciente progrese a enfermedad renal crónica y termine en hemodiálisis, que sí sería peor. Lo otro también es que hay algunos que dicen 6 meses, pero a veces uno incluso preferiría 6 meses para empezar a considerar el embarazo, pero idealmente un año, porque estas enfermedades ustedes saben que cambian muy rápido. Lo otro importante, claramente, pues son los medicamentos, como usted lo señala, que es fundamental. Hay algunos que incluso requieren ajustes para poder considerar la gestación como la leflunomida. Y la evaluación de anticuerpos, pues no solamente es para evaluar, sino para tomar conductas previas al embarazo, como puede ser inicio de antiagregación, tromboprofilaxis o inicio de antimaláricos, que buscan como tal disminuir ese tipo de complicaciones. O sea, no solamente para que podamos tomar conductas. Y creo que eso es importante porque muchas veces al reumatólogo le van a llegar los pacientes con esa conducta es qué hay que hacer. Y es importante también no solamente orientar a los pacientes, sino al equipo clínico, porque lo que le digo, pues acá muchas veces uno sabe que están esperando que uno ayude a orientar en ese proceso. Entonces hay que también darle un parte de tranquilidad a paciente y al equipo tratante. Y una buena comunicación con el grupo de ginecología y de medicina perinatal es fundamental. Y también, en dado caso que se identifiquen riesgos, porque desafortunadamente no todas las pacientes llegan con consejería, sino que ya ellas llegan embarazadas, también estar muy atentos en lo posible es atajar las complicaciones. Y por ejemplo, pues si hay alguna cosa que uno le marque para que un neonato tenga un bloqueo cardíaco congénito por un síndrome anti-RO, pues claramente el antimalárico es una conducta, pero también que el embarazo y el parto se tengan en un hospital de alta complejidad donde se pueda atender ese tipo de complicaciones. Y todo ese tipo de cosas son necesarias para poder llevar al mejor término posible ese cuidado del binomio madre-hijo. Muchas gracias, Santi. Entonces, ya sabiendo qué hacemos en la consulta preconcepcional, ahora vamos a dejar unos puntos claros sobre cada enfermedad reumática. Entonces, arranquemos con el lupus eritematoso sistémico. Entonces, vamos a ver en las enfermedades de aquí en adelante esta tablita con los desenlaces maternos adversos, los desenlaces fetales y neonatales y, digamos, una visión general del manejo. Entonces, digamos que hay una preconcepción antes de comenzar con la tabla y es que se piensa que el embarazo como tal activa el lupus eritematoso sistémico, pero al revisar los datos, esta afirmación no es completamente digamos, cierta, debido a que hay datos pues inconclusos. Hay datos que dicen que sí puede activarse, pero otros dicen que no. Pero en lo que sí estamos de acuerdo en que la actividad de los 6 meses previos es lo que va a determinar si durante el embarazo se van a activar o no. Entonces, una mujer que está con actividad alta a 6 meses antes del embarazo tiene una probabilidad de 60% de hacer un flare, mientras que si arranca en remisión, solo tiene una probabilidad de 10%. De estos datos son tomados de un estudio que se llama el estudio PROMIS,
que es un estudio que se hizo con una metodología observacional prospectiva y digamos que allí además observaron que tener un lupus sin actividad antes del embarazo, digamos que de todas esas mujeres, solo el 15% hicieron un flare leve a moderado y solo un 5% hicieron un flare severo. Y aquí hay una tarea bien difícil durante el segundo trimestre, y es diferenciar si es actividad lúpica o preeclampsia. Y digamos lo que recomienda el libro es que en casos en donde no se pueda determinar cuál de las dos es, debe darse tratamiento para las dos. ¿Y cuáles son esos desenlaces maternos que debemos tener en cuenta? El primero, la preeclampsia. 25% de las mujeres con lupus hacen preeclampsia y usualmente la hacen antes de la semana pues 34. Además, el parto pretérmino es otro de esos desenlaces maternos adversos. En cuanto a los desenlaces fetales y neonatales, puede haber una pérdida fetal hasta en el 20% de los casos, mayor probabilidad de restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, y si la paciente presenta anticuerpos anti-RO o anti-ROLA, puede presentar lupus neonatal. Y un 1% de esos bebés van a tener bloqueo cardíaco congénito. ¿Qué tratamientos debemos dar? Ácido acetil salicílico en bajas dosis a todas las mujeres embarazadas con lupus eritematoso sistémico. Y lo mismo los antimaláricos en caso de que no haya contraindicación. Para la actividad de la enfermedad podemos usar prednisona o prednisolona, ojalá la menor dosis posible, y la ceatoprina, ciclosporina y tacrolimus han mostrado no tener desenlaces adversos en feto y madre durante el embarazo de las mujeres con lupus. Esta tabla nos muestra cómo diferenciar entre un flare de lupus y uno de preeclampsia. Y nos muestra sobre todo alteraciones paraclínicas en especial. Entonces, por ejemplo, vemos cómo un flare de lupus tiene bajo conteo de leucocitos, mientras que en la preeclampsia está normal. En el lupus podría haber trombocitopenia, pero digamos que es más frecuente en comparación a la preeclampsia, pero en más ocasiones en el síndrome de HELP. La química hepática en el lupus está normal, mientras que en la preeclampsia y en el HELP va a haber un aumento de la química hepática, especialmente de las transaminasas. La presión arterial pues va a estar elevada en las dos. Va a haber proteinuria si hay nefritis lúpica y en la preeclampsia, eclampsia pues va a haber. A nivel del sedimento urinario, la preeclampsia no va a tener células en ese sedimento, mientras que en el lupus sí vamos a ver. El ácido úrico es normal en el lupus eritematoso sistémico, a diferencia de la preeclampsia y eclampsia que tienen ácido úrico elevado. En el lupus hay consumo de complemento, mientras que en el HELP y la preeclampsia puede ser normal ese nivel de complemento. Los niveles de anti-DNA pues van a estar normales en la mujer que tiene preeclampsia o eclampsia, mientras que sí van a estar aumentados en la paciente con lupus eritematoso sistémico. Y a nivel clínico, pues como hablábamos, no es tan fácil diferenciar, pero tenemos que también estar pilas a estos cambios. ¿Qué factores de riesgo, digamos, tenemos que tener muy en cuenta para pensar que una mujer con lupus va a tener desenlaces adversos? Que esté activa la enfermedad o que estemos necesitando altas dosis de prednisolona y que haya niveles de anti-DNA elevados. Lo mismo el antecedente de enfermedad renal y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, 3 puntos claves para pensar que la mujer con lupus va a tener desenlaces adversos. Y a todas, el libro de Kelly recomienda medirle todos estos exámenes, un hemograma, un panel metabólico completo, uroanálisis, medir la proteinuria, creatinuria o una orina en 24 horas, medir niveles de complemento, anti-DNA, anticuerpos anti-ROE y anti-LA y los anticuerpos para síndrome antifosfolípido. Y el ácido úrico tener uno basal por si llega a presentar preeclampsia o eclampsia. En la enfermedad no diferenciada del tejido conectivo, no hay muchos datos, pero digamos que se habla que estos pacientes tienen unos desenlaces positivos, no hay una gran cantidad de desenlaces adversos. Se habla también que la fertilidad no está reducida.
y pueden tener desenlaces adversos, especialmente si uno observa que están presentando hipertensión pulmonar asociada. Entonces, un ecocardiograma podría ser una herramienta de aproximación inicial a estos pacientes. Pero en general, como les decía, digamos que tienen buenos desenlaces. En el síndrome de Sjögren no se han descrito alteraciones en la fertilidad. Pueden tener alteraciones, digamos, entre comillas, de la fertilidad, pero es más por la dispareunia, por la sequedad vaginal. Entonces, pues la idea es que uno pueda ayudar con este tema. Y las madres que tienen antirroila deben hacerse un ecocardiograma fetal seriado, y en especial después de la semana 16, buscando que haya bloqueo cardíaco congénito. Pero entonces una cosa importante es que normalmente en los pues en el feto durante la gestación es muy difícil que se identifique como tal un bloqueo cardíaco, ¿m? Sino que normalmente la principal manifestación es que empiezan a presentar bradicardia, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente ya el bloqueo se da es cuando nace el bebé. Entonces, por eso, cuando uno identifica rápidamente que un bebé está presentando episodios de bradicardia desde el embarazo, ¿m? Y tienen contexto de RO, es más alta la probabilidad de que el neonato nazca con un bloqueo cardíaco congénito. Y por lo tanto, como lo decía previamente, requiere una atención de este parto en un centro de alta complejidad donde la UCI neonatal pueda darle todo el soporte a este paciente, pues porque al final el manejo es muy sencillo, es colocar un marcapasos, que es lo que va a necesitar este neonato. ¿Mm? No va a requerir, porque al final es el efecto que tienen los anticuerpos maternos sobre el neonato. Más no quiere decir que el neonato vaya a necesitar algún tratamiento inmunosupresor o algo, sino que lo que necesita es el manejo de soporte y es con un marcapasos. Entonces, por eso claramente este tipo de embarazos deben ser en centros de alta complejidad para poder atender tanto las complicaciones maternas como las neonatales. Muchas gracias, Santi. Dentro de los desenlaces maternos, se han reportado casos de pericarditis y enfermedad renal, digamos, casi no están relacionados con desenlaces obstétricos. Y en cuanto a los desenlaces fetales, también tenemos solo pues, reportes de series de caso y como hablábamos, pues la probabilidad o lo que más tenemos que estar atentos es a la presencia de anticuerpos anti-RO y buscar ese bloqueo cardíaco congénito. Cuando hay un paso de estos anticuerpos anti-RO y puede presentarse un lupus neonatal que se manifiesta con citopenias, especialmente trombocitopenia, elevación de transaminasas y rash en la piel, similar al del lupus cutáneo subagudo. Eh, las madres que tienen anti-RO deben recibir hidroxicloroquina y esto podría reducir el riesgo de bloqueo cardíaco. El síndrome antifosfolípido, digamos que los desenlaces maternos principales son la aparición de trombosis, parto pretérmino, preeclampsia, eclampsia, HELP, trombocitopenia severa. Y neonatales y fetales, digamos que hay un aumento de las pérdidas fetales, restricción del crecimiento intrauterino. Y es muy raro que un niño pueda presentar SAP neonatal, que es decir, que presente eventos trombóticos relacionados con el SAP materno. Para el manejo siempre hay que evaluar, como hablábamos, medir los anticuerpos para SAF, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y beta-glicoproteína. Y además medir niveles de complemento para ver si hay actividad inmunológica de esta enfermedad. Siempre debe hacerse monitoría al feto. Y dependiendo del caso en el que estemos, pues vamos a utilizar, pues siempre vamos a utilizar ASA a bajas dosis y de acuerdo al riesgo se determinará si se requiere o no heparina de bajo peso molecular. En cuanto a la fertilidad, no está claro si interfiere o no con la fertilidad de la mujer. En cuanto a las artritis inflamatorias, aquí nos vamos a referir principalmente a artritis reumatoide y artritis psoriásica. Entonces, la artritis reumatoide se ha visto que hasta 48% de las mujeres entran en remisión. Digamos que la mayoría tienen una tendencia a mejorar. Pero en cuanto al momento de la concepción de la fertilidad, muchas tienen retardos en la concepción porque vienen usando AINES o dosis de prednisolona mayores de 7.5 miligramos al día. Y a veces ni siquiera tiene que ver con la misma AR, sino que pues son mujeres pues nulíparas y que puede ser que estén ya en edades avanzadas y pues tengan otras causas que dificulten la fertilidad. Em, digamos que en cuanto a la actividad de la enfermedad durante el embarazo, no es fácil de medir
debido a que el DAS-28, que es la medida clinimétrica que más usamos, requiere PCR y BSG para su medición, pero estos dos paraclínicos van a estar aumentados por el embarazo, entonces debemos confiar bastante pues en nuestra valoración clínica, ¿no? No se ha relacionado con otros desenlaces maternos adversos. En cuanto a los desenlaces fetales y neonatales, se ha observado mayor probabilidad de parto pretérmino y bajo peso al nacer. En cuanto al tratamiento, tenemos que estar atentos al uso de metotrexato y leflunomida, pues estos son teratogénicos. Y por ejemplo, la leflunomida deberíamos suspenderla 2 años antes de que se planee la concepción, a pesar de que tenemos una forma de hacerle washout con colestiramina. Los AINES tenemos que tener cuidado con ellos, especialmente en el tercer trimestre por cierre del ductus arterioso. Y podríamos usar antimaláricos, sulfasalacina y los inhibidores del factor de necrosis tumoral en el primero y segundo trimestre y tener cuidado en el tercer trimestre, porque el uso en el tercer trimestre puede favorecer que el neonato tenga infecciones después de nacer. Entonces es importante eso. Los esteroides, los glucocorticoides, son una de las herramientas que tenemos en las artritis inflamatorias. Pero entonces tener en cuenta y acordarse que los que son yodados, precisamente como la dexametasona, están con, pues uno no debería tratar de utilizarlos porque uno no quiere madurar al neonato si no es necesario. Entonces, acordarse que hay unos que pueden, que tienen paso por barrera fetoplacentaria y otros que no. Y si no queremos en el posible afectar al neonato, debemos utilizar preferiblemente los que no cruzan esta barrera. Y lo otro, con los anti-TNFs, acuérdense que lo importante, de hecho, EULAR tiene unas recomendaciones de vacunación, y es que más allá que si la paciente necesita usar un anti-TNF estando en su embarazo, no importa, o sea, lo necesita incluso en el tercer trimestre, lo importante es también prevenir al equipo de neonatología para que cuando el neonato nazca no se vacune con virus vivos ni gérmenes atenuados, porque no queremos complicaciones de ese estilo. Entonces, por esa razón es que las recomendaciones de UNLAR son claras en que por lo menos los primeros 6 meses no debe recibir, desde su nacimiento, no debe recibir virus vivos atenuados ni gérmenes vivos. Entonces, es súper importante que el equipo, o sea, que uno como reumatólogo que está uno apoyando en este proceso, también deje eso muy claro para los grupos de pediatría que van a recibir ese neonato, para no tener uno complicaciones de infecciones por ese estilo, porque de todas formas recuerden que los anticuerpos sí tienen un paso por la barrera y como la mayoría de los anti-TNF son anticuerpos de tipo IgG, van a pasar la barrera, mientras que si fueran IgM no, la IgM no pasan la barrera fetoplacentaria. Entonces, esa es la razón. Muchas gracias, Santi. En cuanto a las miositis inflamatorias, pues esto hacer una enfermedad rara, pues también hay poca información y digamos que no es frecuente tener mujeres embarazadas con miositis inflamatoria debido a que tiene una presentación bimodal o en la infancia o ya entre los 50, 60 años especialmente. Entonces, digamos que la información es poca, pero digamos que se ha podido observar que hay una mayor probabilidad de parto pretérmino. Igualmente, igual que el lupus, si la enfermedad está activa antes del embarazo, pues es probable que se activa durante el embarazo. Ahora, con respecto a los desenlaces fetales y neonatales, hay mayor probabilidad de pérdidas fetales y de restricción del crecimiento intrauterino. Estas miopatías inflamatorias podemos usarlas o tratarlas con glucocorticoides, los no fluorinados, inmunoglobulina intravenosa y azatioprina en cualquiera de los trimestres. Digamos que no hay contraindicación para el uso de estos medicamentos. Y la esclerosis sistémica, la última enfermedad específica que vamos a revisar, haciendo salvedad que pues pueden haber otras enfermedades que afectan a la mujer embarazada, pero pues vamos a revisar estas que son las más, digamos, frecuentes. Podemos observar que estas son las mujeres que tienen más alto riesgo de embarazo, de desenlaces adversos durante el embarazo, especialmente si presentan enfermedad renal, hipertensión pulmonar y compromiso cardíaco. Y digamos que estas mujeres pueden pues llegar a la muerte por falla cardíaca cuando tienen hipertensiones arteriales pulmonares que no están siendo tratadas, ¿no? Entonces, digamos, estos 3 puntos es importante en la consejería preconcepcional hablarlos antes con la mamá y advertir el alto riesgo de desenlaces adversos. Em, no hay datos conclusivos sobre la fertilidad, la relación de la fertilidad con la esclerosis sistémica. Entonces, digamos que para la mamá, los desenlaces en especial es que el fenómeno de Raynaud
mejora, pero empeora el reflujo gastroesofágico y empeora la probabilidad de tener crisis renales y lo mismo de hipertensión arterial pulmonar y de preeclampsia. Para el feto hay mayor probabilidad de aborto espontáneo, parto pretérmino, retardo del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. Y aquí tenemos un problema muy grande y es que las crisis renales que requieren tratamiento con IECA y ARA2 son, digamos, no es fácil tomar la decisión de iniciar tratamiento con estos medicamentos, pues están contraindicados. Pero se han descrito reportes en donde se han tenido que usar, pues digamos, buscando el beneficio materno. Entonces, en general, pues son embarazos de muy, muy alto riesgo. Listo, ya hablando hablado de las enfermedades específicas de la consulta preconcepcional, vamos a terminar hablando de los medicamentos. Y vamos a dividir los medicamentos en los medicamentos que podemos usar, los que son de moderado riesgo de desenlaces adversos y los que no debemos usar. Y en esta primera parte de esta tabla vamos a hablar de los que sí podemos usar. Entonces, ¿cuáles podemos usar? La hidroxicloroquina. Y no hay ningún problema para la mamá ni para el feto y lo podemos usar durante la lactancia. En caso tal de que tengamos que usar sulfasalacina, por ejemplo, en un paciente con artritis reumatoide, siempre debemos suplementar a la mamá con ácido fólico debido a que la sulfasalacina disminuye la absorción de este. Al feto, digamos que no habría ningún problema debido a que este no pasa la barrera placentaria. Y uno en la lactancia podría darlo, sí podría darlo, pero este medicamento pasa por la leche materna en una cantidad muy pequeña y se ha reportado un caso de que el recién nacido presentó diarrea sanguinolenta. Entonces, pues evaluar ahí riesgo-beneficio. La inmunoglobulina intravenosa podemos usarla en escenario de miositis o lupus eritematoso sistémico, haciendo la salvedad de que debemos evaluar a la mamá para la presencia de si tiene o no a hepatitis C previamente y pues que debido a que pues esto es tomado de otras personas, esta inmunoglobulina, pues puede también haber un riesgo aumentado de hepatitis C. Es compatible también con la lactancia. La heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular que usamos y la aspirineta que usamos para el tratamiento de las pacientes con síndrome antifosfolípido y con lupus, digamos que son compatibles para la mamá y para el feto sin ningún problema. Y en la lactancia también las podemos usar. Ahora vamos a hablar de los medicamentos que son de un riesgo bajo a moderado, es decir, podemos usarlos, pero debemos estar atentos en qué trimestre lo usamos y qué, digamos, incompatibilidades o en qué momentos no podemos usarlos. Entonces, por ejemplo, los AINES, si los usamos tempranamente, digamos, en el momento pues de la concepción, va a interferir con la evolución y la implantación del feto. Entonces, podrían aumentar la probabilidad de pérdidas fetales. Para el feto es seguro hasta la semana 30. Después de esto, aumenta el riesgo de cierre prematuro del ducto arterioso. Y en la lactancia podemos usarlo, pero la idea es evitarlos y sobre todo estos AINES que tienen una vida media larga y circulación enterohepática. La prednisona y la prednisolona también los podemos usar. Estos los vamos a usar especialmente cuando hay actividad, hay flares de la enfermedad, pero tenemos que tener en cuenta el aumento de riesgo de hipertensión y diabetes gestacional. Para el feto no se ha encontrado que haya un aumento de anomalías congénitas. Y si lo vamos a usar en una mujer que esté lactando, si vamos a usar 20 o más miligramos de prednisolona al día, debemos recomendarle que tome la prednisolona y que espere 4 horas, se ordeñe esa leche para evitar dar leche con prednisolona al feto. Los otros medicamentos que podemos usar son azatioprina, que digamos que no tiene ningún problema en la mamá. En el feto, digamos que tampoco, digamos que los riesgos pues son bajos, sobre todo porque la azatioprina requiere un paso por hígado para ser activado y el hígado fetal no tiene la capacidad de activarla. Entonces se podría usar. Y en la lactancia también es de bajo riesgo, al igual que ciclosporina, 6-mercaptopurina y tacrolimus. Por último, los inhibidores de TNF, digamos que no habría ningún problema a nivel de la mamá, los pudiéramos usar, pero debemos tener en cuenta que la probabilidad de infecciones postvacunales en los fetos, ¿no? Y que también
se han encontrado bajas concentraciones de, de estos medicamentos en la leche materna. Por último, los que se recomienda pues tener mucho cuidado y no usar son metotrexato, leflunomida, especialmente pues en AR, como hablábamos, 2 años previo a suspenderla y a tratar de hacer un washout con colestiramina. Em, la ciclofosfamida también deberíamos evitarla, pero hay reportes de uso de la misma en nefritis lúpica en pacientes que están en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, pues si bien se recomienda evitarla, en ocasiones puede haber necesidad de usarla. Al igual que el mofetilmicofenolato y la warfarina, que son teratógenos y llevan anomalías congénitas. Hay otros que es mejor no usar hasta no continuar llenando las bases de datos con información, ¿no? Pues Rituxi, Abatacept, Tocilizumab, Anakinra, Belimumab y los inhibidores de JAK quinasa. Esta es una pregunta que con frecuencia tenemos y es ¿con qué puede un paciente reumático, digamos, evitar el embarazo o tener un método de anticoncepción? Entonces, digamos que aquí podemos ver en la parte de arriba todos los métodos de anticoncepción y los puntos claves que debemos tener en cuenta para usar uno u otro. Entonces, digamos que lo ideal es poder usar un método como la T de cobre o el dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel. Digamos que estos dos dispositivos tienen una baja probabilidad de generar efectos sistémicos y de activar la enfermedad. Entonces, estas dos son buenas opciones para usar en los pacientes con enfermedades reumáticas. Las píldoras anticonceptivas o los medicamentos que contienen progesterona también son buenas opciones, también podemos usarlos. No aumentan el riesgo pues, de actividad de la enfermedad, digamos, son seguros en ese sentido. La combinación de anticonceptivos orales, que es decir, que contienen estrógenos, sí tenemos que pensar en que el aumento de los niveles de estrógenos de manera, digamos, exógena va a aumentar el riesgo protrombótico. Entonces, en general no deberíamos usarlo. Uno podría medir los niveles de anticuerpos para síndrome antifosfolípido y con eso determinar el riesgo, pero pues en general el libro recomienda no usarlos, ¿no? Y existen otros como el anillo vaginal y pues el preservativo que pues no tendrían ningún problema. Por último, en el 2020 se publicaron las guías de la ACR para el manejo de la salud reproductiva de las mujeres que padecen de enfermedades musculoesqueléticas y allí se podría profundizar un poco más en los temas que hemos hablado. Y muchas gracias. Y bueno, a ustedes muchas gracias por este tema tan interesante. Creo que la salud sexual y reproductiva, en especial de los pacientes con enfermedades autoinmunes, es algo importante que tenemos que ir hablando. Y en esta ocasión, pues que hablamos del embarazo, que suele ser a veces un tema de controversia y de mucho miedo entre diferentes especialidades. A todos ustedes, gracias por seguirnos en nuestro canal y los invitamos a una próxima emisión.